Hola y bienvenidos. Hoy te explico una sentencia muy relevante del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de fecha 24 de junio de 2025, dictada en el recurso de suplicación número 443 de 2025, en materia de ingreso mínimo vital. El caso analiza si una persona debe devolver una prestación por haber heredado bienes en nuda propiedad, es decir, sin poder usarlos ni disfrutarlos. La demandante, doña María Virtudes, tenía reconocido el ingreso mínimo vital desde el 1 de junio de 2020, con una cuantía mensual de 469,93 euros. Posteriormente, el Instituto Nacional de la Seguridad Social decidió extinguir esta prestación con efectos desde el 1 de enero de 2022. Más adelante, el 4 de junio de 2024, el Instituto Nacional de la Seguridad Social inició un procedimiento para reclamar la devolución de cantidades que consideraba indebidamente percibidas, en concreto 5.326,74 euros, correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de octubre de 2022. Este contexto temporal es especialmente relevante porque evidencia cómo la revisión de prestaciones sociales puede producirse con un importante desfase respecto al momento en que se percibieron las cantidades, generando una situación de incertidumbre económica significativa para la persona beneficiaria, que puede haber organizado su vida y sus recursos contando con la estabilidad de esa prestación. Además, pone de manifiesto el papel activo del Instituto Nacional de la Seguridad Social en la verificación posterior de los requisitos, lo que implica que el reconocimiento inicial de la prestación no es necesariamente definitivo, sino que queda sujeto a comprobaciones futuras que pueden derivar en procedimientos de reintegro con consecuencias económicas relevantes. Desde una perspectiva procedimental, también es importante destacar que el expediente administrativo incluye varias fases claramente diferenciadas, como el acuerdo de inicio del procedimiento de reintegro, la posibilidad de formular alegaciones mediante la reclamación previa y la resolución final confirmatoria por parte de la entidad gestora. Este íter procedimental refleja las garantías formales del sistema, pero también la complejidad que puede suponer para los ciudadanos enfrentarse a decisiones administrativas de este tipo, especialmente cuando implican la devolución de cantidades elevadas. Por último, la reiteración de reclamaciones previas por parte de la demandante y la duplicidad en la notificación de resoluciones evidencian no solo la persistencia en la defensa de sus derechos, sino también posibles disfunciones en la gestión administrativa, lo que añade un elemento adicional de complejidad al caso y refuerza la necesidad de una adecuada tutela judicial efectiva. El motivo de esta reclamación estaba en una herencia recibida por la demandante tras el fallecimiento de su padre el 4 de julio de 2021. Mediante escritura de aceptación de herencia de fecha 25 de octubre de 2021, la demandante adquirió la nuda propiedad de varios inmuebles, lo que significa que era titular de los bienes pero no podía utilizarlos ni obtener beneficios de ellos, ya que el usufructo correspondía a su madre, de 84 años en ese momento, estimándose el valor de la nuda propiedad heredada en 79.388 euros. Desde el punto de vista del derecho civil, la figura de la nuda propiedad implica una escisión del dominio en dos facultades esenciales: por un lado, la titularidad jurídica del bien y por otro, el derecho de uso y disfrute, que en este caso corresponde al usufructuario. Esta división no es meramente conceptual, sino que tiene consecuencias jurídicas y económicas muy relevantes, ya que el nudo propietario carece de las facultades de explotación directa del bien, lo que limita de forma sustancial su capacidad de obtener rendimientos o de disponer libremente del mismo en el tráfico jurídico ordinario. Además, cuando el usufructo es de carácter vitalicio, como sucede en este caso, la incertidumbre sobre el momento en que el nudo propietario podrá consolidar el pleno dominio del bien introduce un factor adicional que reduce el valor económico real del derecho, especialmente desde una perspectiva de liquidez o disponibilidad inmediata. Esta circunstancia es especialmente relevante en contextos de prestaciones asistenciales, donde lo determinante no es tanto la titularidad formal como la capacidad efectiva de atender necesidades básicas. Asimismo, la valoración económica de la nuda propiedad, aunque pueda cuantificarse en términos catastrales o fiscales, no implica necesariamente que dicho valor sea realizable en el mercado en condiciones normales, ya que la existencia de usufructo puede dificultar o incluso impedir operaciones como la venta o el arrendamiento, lo que refuerza la idea de que nos encontramos ante un patrimonio de carácter meramente potencial y no efectivo. El Juzgado de lo Social número 2 de Zaragoza dictó sentencia el 8 de abril de 2025, estimando la demanda de la trabajadora y anulando la decisión del Instituto Nacional de la Seguridad Social, declarando que no tenía que devolver el dinero reclamado.
Esta decisión judicial se fundamenta en una valoración integral de la situación económica de la demandante, que va más allá de los datos estrictamente formales o registrales, incorporando un análisis de la realidad material en la que se encuentra la persona beneficiaria. En este sentido, el juzgado adopta una perspectiva que prioriza la efectividad de los derechos sociales frente a interpretaciones excesivamente rígidas de los requisitos legales. El órgano judicial considera que la mera titularidad de un derecho patrimonial no es suficiente para excluir el acceso a una prestación asistencial como el ingreso mínimo vital, sino que es necesario valorar si dicho derecho tiene una traducción real en términos de capacidad económica disponible, es decir, si permite al titular generar ingresos o satisfacer sus necesidades básicas de forma efectiva. De este modo, la sentencia de instancia introduce un criterio interpretativo que conecta directamente con la finalidad de la norma, que no es otra que proteger a las personas en situación de vulnerabilidad, evitando que queden excluidas del sistema por la mera existencia de patrimonios que, en la práctica, no les proporcionan ningún tipo de beneficio económico. El Instituto Nacional de la Seguridad Social no estuvo de acuerdo y presentó un recurso de suplicación, argumentando que la nuda propiedad de los inmuebles debía computarse como patrimonio, lo que implicaría que la demandante no cumplía los requisitos para recibir el ingreso mínimo vital. El planteamiento del recurso se basa en una interpretación de carácter más formalista de la normativa aplicable, en la que se otorga un peso determinante a la existencia de titularidad patrimonial con independencia de su aprovechamiento efectivo. Desde esta perspectiva, el simple hecho de ser titular de bienes inmuebles, aunque sea en nuda propiedad, se considera indicativo de una capacidad económica suficiente para excluir el acceso a la prestación. Esta posición refleja una concepción amplia del concepto de patrimonio, entendida como la suma de todos los derechos y bienes de contenido económico, sin entrar a valorar de forma detallada su grado de disponibilidad o su capacidad real de generar ingresos. Sin embargo, esta interpretación puede resultar problemática en el ámbito de las prestaciones asistenciales, donde la finalidad es precisamente atender situaciones de necesidad efectiva. En consecuencia, el recurso pone de manifiesto la tensión existente entre dos posibles enfoques interpretativos, uno más formal, centrado en la titularidad patrimonial, y otro más material, orientado a la valoración de la capacidad económica real, siendo este último el que finalmente prevalecerá en la resolución del Tribunal Superior de Justicia. El tribunal analiza la normativa aplicable, en concreto la Ley de 20 de diciembre de 2021 que regula el ingreso mínimo vital, la cual establece que deben tenerse en cuenta tanto los ingresos como el patrimonio para valorar la situación económica de la persona, siendo el punto clave determinar si la nuda propiedad realmente genera capacidad económica. El análisis del tribunal parte de la finalidad de la norma, que es garantizar un nivel mínimo de ingresos a las personas en situación de vulnerabilidad, lo que implica que la interpretación de sus requisitos debe realizarse de manera coherente con dicho objetivo. En este sentido, no basta con una aplicación literal o automática de los criterios de cómputo patrimonial, sino que es necesario atender a la realidad económica subyacente. Asimismo, el tribunal introduce una distinción fundamental entre patrimonio formal y patrimonio efectivo, señalando que no todos los bienes o derechos de contenido económico tienen la misma relevancia a efectos de determinar la capacidad económica de una persona, especialmente cuando existen limitaciones jurídicas que impiden su aprovechamiento. De este modo, el razonamiento judicial se orienta hacia una interpretación teleológica de la norma, en la que se prioriza la consecución de su finalidad protectora frente a interpretaciones que, aun siendo formalmente correctas, podrían conducir a resultados injustos o contrarios al espíritu de la ley. El tribunal explica que la nuda propiedad implica ser titular del bien sin poder usarlo ni disfrutarlo, lo que limita de forma muy importante las posibilidades reales de obtener un beneficio económico. Esta limitación debe entenderse no solo en términos abstractos, sino en su proyección práctica, ya que el nudo propietario carece de las facultades necesarias para explotar el bien económicamente, lo que implica que no puede obtener rentas mediante su arrendamiento ni utilizarlo para satisfacer sus propias necesidades, quedando así privado de cualquier utilidad inmediata. Además, la existencia de un usufructo vitalicio introduce una restricción temporal de duración incierta, ya que depende de la vida del usufructuario, lo que dificulta enormemente la planificación económica del nudo propietario y reduce significativamente el valor de mercado de su derecho, especialmente en términos de liquidez. Por tanto, desde una perspectiva económica real, la nuda propiedad debe considerarse como un derecho de carácter residual en términos de aprovechamiento inmediato, lo que justifica que no sea equiparable a otros tipos de patrimonio plenamente disponible a efectos de valorar la capacidad económica en el ámbito de prestaciones asistenciales. Para acceder al ingreso mínimo vital es necesario no disponer de recursos económicos suficientes,
por lo que el tribunal analiza si esta titularidad sin uso efectivo puede considerarse como una verdadera fuente de ingresos o riqueza disponible. El concepto de capacidad económica, en este contexto, no puede interpretarse de forma puramente cuantitativa o formal, sino que debe vincularse a la posibilidad real de hacer frente a las necesidades básicas de la vida diaria, lo que exige tener en cuenta la liquidez y disponibilidad de los recursos. En este sentido, la existencia de un patrimonio que no puede ser utilizado, explotado o transformado en dinero de forma razonable no cumple con los requisitos necesarios para ser considerado como un recurso económico efectivo, lo que obliga a una interpretación más matizada de los criterios legales. De este modo, el tribunal refuerza una visión material del concepto de capacidad económica, alineada con la finalidad social de la prestación, evitando que personas en situación de necesidad queden excluidas por la mera existencia de derechos patrimoniales sin utilidad práctica inmediata. El tribunal recuerda su propia doctrina y otras sentencias relevantes, señalando que la nuda propiedad sin usufructo no permite al titular usar el bien, alquilarlo ni venderlo fácilmente, por lo que, aunque exista un valor teórico, en la práctica no genera ingresos ni una verdadera capacidad económica, añadiendo además que, desde el punto de vista fiscal, las posibles rentas de los inmuebles se imputan al usufructuario y no al nudo propietario. Esta línea jurisprudencial se apoya en una interpretación coherente con el sistema tributario, en el que se reconoce que quien ostenta el derecho de disfrute es quien debe asumir las consecuencias fiscales derivadas del mismo, lo que refuerza la idea de que el nudo propietario no obtiene beneficios económicos directos. Asimismo, la consolidación de este criterio en distintas resoluciones judiciales contribuye a dotar de seguridad jurídica a los operadores jurídicos y a los ciudadanos, al establecer pautas claras sobre cómo deben valorarse este tipo de situaciones en el ámbito del ingreso mínimo vital. En definitiva, el tribunal fija un criterio interpretativo que prioriza la realidad económica sobre la apariencia formal, lo que resulta especialmente adecuado en el ámbito de las prestaciones sociales de carácter asistencial. El tribunal concluye que la herencia recibida por la demandante en forma de nuda propiedad y con usufructo vitalicio a favor de su madre no le proporciona recursos económicos reales y, por tanto, no elimina su situación de vulnerabilidad. Esta conclusión se fundamenta en una interpretación sistemática de las normas aplicables, integrando elementos del derecho civil, fiscal y de la seguridad social para ofrecer una solución coherente con la finalidad de la prestación. Además, refuerza el carácter garantista del sistema de protección social, evitando que criterios puramente formales puedan dar lugar a situaciones de desprotección injustificada. Por último, esta resolución contribuye a consolidar un enfoque jurisprudencial que pone el acento en la efectividad de los derechos sociales, asegurando que las prestaciones lleguen a quienes realmente las necesitan. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón desestima el recurso presentado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y confirma íntegramente la sentencia del Juzgado de lo Social, lo que significa que la demandante no tiene que devolver los 5.326,74 €. Si te pareció útil esta explicación, comparte este vídeo en tus redes sociales para que más personas aprendan a defender sus derechos. Si tienes dudas, cuéntanos tu caso en los comentarios. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en la próxima.